Estamos listos para compartir la palabra del Señor en esta mañana. Prometo ser corta. Bueno, si el Espíritu Santo así lo quiere. Póngase de pie conmigo todo aquel que pueda. Y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Voy a leer esta historia muy conocida, muy conocida. Particularmente esta historia solamente está en Lucas. Los otros evangelios no la tocan. Pero Lucas halló algo muy particular en ella. Y nosotros lo vamos a descubrir en esta mañana. Lucas 19, versos 1 al 10. Estoy leyendo la Reina Valera en esta mañana. Dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Permítame orar. Padre, te adoro y te bendigo en esta hora, Señor. Padre, esta es tu palabra. Lo has descrito allí, Señor, la has plasmado allí para dar beneficio a nuestra vida. Gracias por ella. Gracias por el privilegio de tenerla accesible a nuestras manos, por tener la libertad de predicarla, Señor. Esta libertad que no tienen muchos otros, oh Dios. Padre, que nosotros podamos agradecer el enorme privilegio que tenemos de predicar, pregonar, estudiar, de tener como guía, de lumbrera tu palabra, Señor. Esta que es nuestro sustento, esta que es nuestro aliento, y esta misma, Señor, que apuntan a ti, que apuntan a tu carácter, a quien tú eres, y lo que quieres y deseas para tu iglesia, para tu pueblo, y sobre todo para aquellos que todavía no te conocen. Padre, esta es tu palabra. Haz como has dispuesto en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De inicio, Jesús está entrando a una ciudad importante en Israel. Esta ciudad había sido predeterminada como uno de los centros más importantes de recaudación de impuestos para el gobierno romano. Esta ciudad se llamaba Jericó. Y los publicanos y los cobradores de impuestos, que son la misma persona, eran los encargados de hacer esta gestión por parte del gobierno romano hacia el pueblo de Israel, hacia los hebreos. Y encima de que ellos tuvieran esta tarea en sus manos, también en ocasiones el impuesto era gravoso, porque les cobraban adicional a lo que ellos se suponía que le pagaran a los romanos. Y Zaqueo, que es el personaje, uno de los personajes principales de esta historia, no solamente era publicano, sino que era jefe de los publicanos. Era jefe de los que cobraban el impuesto al pueblo. Y dice el texto que Zaqueo era bajo de estatura, pero era rico. Así que su nivel social al que él pertenecía era
de uno alto en la sociedad. Pero ese nivel en la sociedad no necesariamente se ganaba el favor del pueblo, porque ciertamente él era considerado como uno de los traicioneros. Que recuerden que escogían a los judíos para cobrarle al mismo pueblo los impuestos para el gobierno romano. Y me causa interés saber que aunque este Zaqueo era rico y al parecer de manera física no tenía ninguna necesidad en medio de su situación, porque recuerden que en aquella época solamente el 3% era categorizado como rico, el 3% de la población entera. Los otros 97% eran pobres. Así que habían dos categorías nada más, dos niveles sociales: el alto, el que era pudiente, el que era bien acomodado, el que tenía las mejores casas, los mejores lujos, el que nada le faltaba, y aquellos que le faltaba todo. Y Zaqueo pertenecía al de la sociedad de arriba. Tenía todo lo necesario, aparente y alegadamente. Pero la realidad era que Zaqueo mismo sabía, seguramente porque había escuchado, seguramente porque de entrada recientemente Jesús había sanado a un ciego, a Bartimeo, ¿recuerdan? Había recobrado su vista. Bartimeo también era de Jericó. Seguramente este Zaqueo también había escuchado que uno de sus súbditos se había encontrado con este Jesús y que había dejado todo su nivel social acomodado, todas sus pertenencias, todas sus adquisiciones, todo su nivel ante la sociedad para poder seguir a este Jesús. Así que seguramente Zaqueo había escuchado este y muchos otros testimonios que le ocasionaron interés de conocer a este Jesús. ¿Saben una cosa de entrada? La manera en como tú y yo caminemos por la vida debe despertar el interés de otros. El interés de que otros puedan encontrarse con este Jesús que tú y yo hemos conocido, y por cuanto nuestra vida es distintiva, aunque nos falte lo que la sociedad dispone como necesario. Seguramente este Zaqueo estuvo escuchando historias maravillosas de este Jesús que despertaron en su interior el interés de correr a verle, por lo menos desde lejos. Desde lejos. A los ojos de todo aquel que conocía la vida de Zaqueo, podían decir que no le faltaba nada en la vida, que tenía una vida acomodada, que contaba con un título de prestigio ante los romanos, que no le importaba lo que decían de él los demás, que solamente estaba por cumplir sus deseos, lo que le placiera en la vida. Porque aparente y alegadamente, cuando tenemos libertad económica, podemos hacer todo lo que se nos antoje. Esa es la mentira que nos vende el diablo. Pero ¿saben una cosa? En su interior algo estaba pasando en Zaqueo, aunque ni siquiera él mismo lo podía reconocer. Les tengo noticia. Eso ocurre en la vida de toda persona, en la vida de todo aquel que no se ha encontrado con el propósito de su vida, en la vida de todo aquel que no entiende para qué vino a este mundo. Así que Zaqueo, sin saber lo que pasaba,
se acercó y vio que las multitudes no le permitían llegar a Jesús. En ocasiones, muchos de los que desean acercarse a Jesús le es impedimento incluso a aquellos que conocen a Jesús. Pero me fascina la acción de Zaqueo y le invito a los amigos y amigas que nos escuchen que tomen la misma acción. Que nada les sea de impedimento para acercarse a Jesús. Que nada les estorbe su camino, porque Jesús está presto para recibirles. Y Zaqueo, sin saber ni siquiera lo que estaba haciendo, porque en ocasiones el Espíritu Santo del Señor va a obrar en la vida del ser humano y el ser humano no va a entender que es el Espíritu Santo quien está obrando en él. Que ese interés, que ese despertar, que ese deseo de llegar a la casa del Señor no es por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo le está inquietando. Se lo dice una que tuvo la experiencia de que sea el mismo Espíritu de Dios quien le invite a la iglesia. ¿Saben lo que pasaba conmigo? Que cuando yo pasaba por cualquier iglesia, por cualquiera, no importaba cómo se llamaba la iglesia, mi corazón se aceleraba. Había un deseo imperante por entrar a aquella iglesia y yo no sabía de dónde salía aquel deseo. Claro, dentro de mí estaba el Espíritu Santo, porque yo había conocido de muy jovencita al Espíritu Santo del Señor. Y cuando el Espíritu Santo sella a una persona, escúchalo bien, no les deja, no les suelta. Así que sigue insistiendo sobre nuestra vida. Si te está pasando esto, déjate guiar por su Santo Espíritu. Déjate convencer, déjate seducir y llega a la casa del Señor. Háblale al Dios eterno que te escucha. No hay impedimento para tener acceso a Jesús. Y Zaqueo vio aquellas multitudes que le rodeaban a Jesús y dijo: no, yo tengo que ver a este hombre, a este del que se escuchan tantas cosas, este que es capaz de hacer milagros portentosos, este que es capaz de dar vista a los ciegos, este que es capaz de levantar a los paralíticos, este que incluso que es capaz de levantar al muerto a la vida. Yo tengo que ver a este hombre. Y se adelantó Zaqueo, usted sabe, y como era bajito como yo, se trepó en un árbol sicómoro más adelante por donde Jesús tenía que pasar. Y este Jesús maravilloso, este Jesús maravilloso, que sabe y conoce nuestras intenciones, que sabe y conoce cuáles son nuestros deseos, aun cuando no lo hemos dicho. Este Jesús se fijó en Zaqueo. Elevó su mirada y se fijó en él. Y esto no era cotidiano para los judíos. Porque saben una cosa, a los cobradores y a los publicanos ni siquiera se les miraba. Se les trataba como traidores y como perros de la calle. Pero para Jesús toda persona tiene dignidad. No importa su estado, ¿sabe? No importa su condición.
No importa las malas decisiones que haya tomado en la vida. No importa si las circunstancias lo han llevado a ser víctimas de ella. ¿Usted me entiende? Para Jesús no hay acepción de persona. Así que Jesús lo miró, se fijó y lo llamó. Y lo llamó por su nombre. ¿Tú sabes lo que significa el nombre de Zaqueo? El justo. Zaqueo significaba el justo. Pero a lo largo de toda su vida, él no había actuado de acuerdo a su propósito. Pero aquello no era impedimento para que Jesús se fijara en él. Así que contrario a las decisiones de Zaqueo a través de su vida, Dios ve el propósito original que él depositó en su vida. Jesús nos ve con su propósito fijado en nosotros y nos llama por nuestro propósito. No nos llama por nuestro pasado, no nos llama por nuestros errores, no nos llama por quienes fuimos o cómo nos comportamos o las decisiones que hayamos tomado erradas en el camino. No nos llama por ahí, nos llama conforme a su propósito eterno. Él se fija en nosotros. Así que no solamente lo llamó por su nombre, sino que le recordó para qué fue llamado y creado. Le reveló el secreto más importante de todo aquel que se fija en Jesús. Es saber que tú y yo tenemos propósito eterno en Él. Y le dijo: Zaqueo, ¿sabes una cosa? Tienes que darte prisa. Tienes que descender y descender deprisa. Tienes que acercarte y acercarte deprisa. Porque sabes una cosa, es necesario, es urgente, es medular, es importante, no se puede dejar pasar, es justo y es necesario que yo pose en tu casa, que yo habite en tu casa, que yo resida en tu casa. Fíjate que Jesús no le dijo: Zaqueo, es importante que tú vayas a la iglesia. Escúchalo bien. Escúchalo bien. No me malinterprete. Y lo hemos dicho muchas veces, qué delicioso es venir a la casa a adorarle y bendecir su nombre. Es delicioso, es de las experiencias más extraordinarias que puede tener el ser humano. Y con la libertad que tú y yo tenemos es extraordinario. Porque saben una cosa, hay países que no tienen la libertad como nuestro pueblo Haití. En esta semana vi un post de una misionera puertorriqueña de Moca que tiene un centro de niños que no tienen padres, que son huérfanos. Tiene alrededor de 20 niños. Y ¿saben una cosa? Ella se encontraba esta semana mudándose al norte de Haití con estos 20 niños, transitando carreteras sumamente peligrosas, porque las guerrillas iban a llegar a donde estaba su centro. Y ella tenía que correr por su vida y por la vida de los niños a quien tiene a cargo. Lleven a esta misionera en su corazón y lleven a otros misioneros, ¿verdad? Que no solamente en el pueblo, en el país de Haití están viviendo estas experiencias. Escúchelo bien, estamos cercanos, ¿sabe? Esto no es allá en el occidente oriental. El occidente somos nosotros, en el oriente. Tú sabes que yo soy mala en geografía. Estamos hablando que esto es en el Caribe, ¿sabes? Y tú y yo tenemos el privilegio de la libertad de poder venir al templo a adorar, de predicar en la plaza, de predicar en la cancha como lo hacemos los viernes, de compartir en nuestro Facebook palabra del Señor, en nuestras redes, en nuestros teléfonos, de compartir e invitar a otros con toda libertad. Y no tenemos consecuencia por ello. Todavía.
Disfruta este privilegio de venir a la casa del Señor. Pero fíjense bien, Jesús no le dijo, date prisa y ve al templo. Jesús le dijo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo habite en tu casa. Zaqueo iba a ir después al templo, pero lo primordial era que Jesús habitara en su casa. Porque saben una cosa, inicialmente la transformación de todo ser humano comienza en casa. Comienza en su entorno de intimidad y de familia. La transformación, el cambio que necesita nuestro país comienza en nuestra casa. Pero comienza reconociendo a Jesús como centro de nuestra casa. Es importante, es imprescindible, es necesario que nosotros reconozcamos que Jesús habita en casa. Que está en casa, que no lo dejamos en el templo, que no lo cerramos cuando cerramos la Biblia. Es tener la conciencia que el Espíritu Santo del Señor no solamente está a nuestro alrededor, sino que habita en nuestro interior. Que Él está con nosotros y no nos deja 24/7. Él es fiel a su palabra. Pero Zaqueo tenía que darle la invitación. Él está tocando a las puertas. Él está tocando los corazones. Pero es necesario que aquel que escucha su voz le abra su puerta y le permita hacer entrada a su casa. De modo tal que la presencia del Espíritu Santo del Señor sea tangible. Así como lo fue el arca de la presencia en casa de Obed-Edom. Que durante los 6 meses que estuvo en su casa, Obed sabía que la presencia de Dios estaba allí. Así que su conducir, aunque no veía físicamente quién estaba, sabía, la conciencia le dictaba y su corazón se estremecía sabiendo que la presencia del Señor habitaba en su hogar. Y saben una cosa, si Obed-Edom en el Antiguo Testamento disfrutó de la presencia en su casa y disfrutó de las bendiciones derramadas en su hogar, en esa temporada donde el Espíritu Santo no habitaba y no permanecía en ellos, ¿cuánto más tú y yo podemos disfrutar de su presencia en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana? ¿Saben una cosa? Esta semana el Espíritu Santo me inquietó, porque es que a veces el ajetreo de vida, la responsabilidad de los quehaceres, los problemas, lo que se levanta, las preocupaciones, se nos pasa, se nos olvida, no lo vemos, nuestras emociones se elevan por encima de lo que nosotros conocemos y olvidamos que el Espíritu Santo del Señor no nos deja, que el Espíritu Santo está allí, que incluso no duerme, ¿sabe? Que está guardando tu sueño, que está guardando tu descanso y que está esperando que tú abras los ojos, o mejor aún, Él mismo permite que tus ojos te sean abiertos para que de entrada tú puedas al menos saludarle. Y yo de camino al trabajo, que disfruto este tiempo en el tapón y hablo con el Espíritu Santo del Señor, le decía, perdóname por las veces que me he levantado en la mañana y ni siquiera te he saludado, porque nos levantamos deprisa y se nos olvida y estamos pendientes al reloj y nuestras responsabilidades diarias. Perdóname, porque en ocasiones quieres decirme algo y yo no estoy atenta ni presta a lo que tú quieres decirme. Perdóname, Espíritu Santo del Señor, pero permite, oh Dios, inquieta
mi espíritu, para que yo pueda hacer una pausa y que pueda establecer la importancia de saber y reconocer que tú habitas en mi casa. Y que no solamente te quedas en mi casa, sino que vas conmigo donde quiera que yo vaya. Que vas conmigo en el carro, que te quedas conmigo trabajando, que vas conmigo en el camino, que vas conmigo a la playa, al banco, al supermercado, que tú no te mueves de mi lado porque tú permaneces fiel. El Espíritu Santo está al pendiente de nuestras conversaciones. El Espíritu Santo está al pendiente de nuestras necesidades, pero aún mayor está al pendiente de que tú y yo tengamos comunión e intimidad con Él. De que hagamos presente su presencia. De que tengamos en conciencia de que Él está, de que Él no se mueve. De que nosotros le necesitamos y Él nos necesita a nosotros. ¿Sabe? Dios sigue siendo Dios y se lo he dicho muchas veces. Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros. Pero nosotros somos nada sin Él. Somos nada sin Él. Date prisa, Zaqueo, porque es necesario que yo habite en tu casa. Date prisa, amigo y amiga que me escucha, porque es necesario que el Espíritu Santo del Señor habite en tu casa. ¿Sabes para qué? Para que todos tus asuntos se pongan en orden. Zaqueo obedeció la invitación de Jesús y rápido organizó un banquete donde muchos otros fueron invitados. Y se levantó la crítica de aquellos que también estaban en medio de la multitud y al pendiente de lo que hacía Jesús. Y murmuraban y criticaban a Jesús porque estaba entrando en casa de un pecador. Porque se estaba sentando y comiendo y bebiendo con pecadores, con traidores. Pero una vez más me fascina la acción de Zaqueo. Verdaderamente él se había encontrado con Jesús. Había puesto su mirada fija en Él. Así que ya no le importaba lo que otros estaban diciendo. Y aquel encuentro ocasionó algo en Zaqueo. Ocasionó que su vida fuese transformada de forma evidente. Zaqueo se puso en pie y dijo: ¿sabes qué? Yo tengo muchos bienes. Pero esto que he recibido es más importante de lo que yo tengo. Así que yo voy a dar la mitad de mis bienes a aquellos que no tienen nada. Y fíjense que esto no fue solicitud de Jesús. Esto fue provocado por el corazón que se encontró con Jesús. Y es que aquel que se encuentra a Jesús no hay que obligarlo ni torcerle el brazo para que pueda dar de algo que tiene y que pueda compartir con otros. Le voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y dijo más: y si en algo he defraudado a alguno, que lo que significaba era si en algo he robado a alguno, yo se lo voy a devolver 4 veces. Y es que la ley exigía que si un cobrador de impuestos cobraba de más, tenía que devolver ese extra que había cobrado de más, más una quinta parte de lo que había robado. O sea que si había robado 5 pesos, tenía que darle 1 peso más de los 5 pesos que había robado o cobrado de más. Pero si al gobierno romano le habían robado de lo que se supone que hubiesen dado, de los impuestos,
Entonces la ley decía que no solamente tenía que dar lo que se había cobrado, sino que tenían que darlo 4 veces. Así que Zaqueo estaba reconociendo que aunque su propósito eterno era haber actuado como justicia, porque él era el justo, seguramente sus acciones pasadas habían defraudado y habían robado a muchos otros. Y su presente, el hecho de él haberse encontrado con Jesús, había provocado que él pudiera enmendar esas relaciones pasadas. Y ahora él admitía que era necesario, que iba a devolver eso 4 veces más. Eso solamente lo provoca que Jesús esté y habite en tu casa. No hay otra alternativa, no hay otra fórmula, ¿sabe? Él trae orden a nuestro caos. Él trae orden a nuestra casa. Él trae orden a nuestras vidas. Entonces Jesús respondió: verdaderamente hoy ha venido la salvación a esta casa. Y le sembró otra vez el propósito ante todos. Porque saben una cosa, él también es hijo de Abraham. Recuerden que los judíos lo habían rechazado, lo habían estigmatizado, lo habían marginado. Pero ahora Jesús le decía seguramente a los discípulos cercanos, estos que decían, este que es un publicano, este que es un charlatán, estaba diciendo, ¿saben qué? Él es hijo de Abraham tanto como ustedes. La salvación ha llegado a esta casa. Y finaliza con este punto extraordinario: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Damos gloria a Jesús. Saben que cada uno de nosotros puede identificarse con Zaqueo. Yo también fui Zaqueo. Jesús y el Espíritu Santo del Señor comenzó a trabajar en mi vida en el momento en que yo mejor me encontraba, ¿sabes? Esa es una falacia de que el ser humano tenga que estar en crisis. La mayoría de las veces la crisis los atrae a Jesús. Pero en otras, como en mí, había alcanzado sueños, estaba comenzando una vida laboral en bienestar hasta ese momento, y me había encontrado con un hombre maravilloso. Bueno, eso era lo que yo pensaba. La realidad es que Dios había orquestado todo para que este hombre fuera parte de este ministerio glorioso. Lo que les quiero decir es que a la vida de la sociedad, a los planes de Yarelis, todo iba bien, pero en las noches, cuando yo me acostaba en mi cama, aun cuando estaba al lado de este hombre maravilloso, algo pasaba en mi interior. Y yo comenzaba a llorar y no sabía por qué estaba llorando. Y me pasaba, como le dije al principio, se me estremecía el corazón cuando pasaba por alguna iglesia. Y la hermana de Benigno, esa a la que le dieron la promesa hacía más de 15 años de que su familia iba a venir a los pies Benigno, don Benigno, a Maylin le dieron esa promesa gloriosa. Su familia estaba en sus manos. ¿Sabes cuánto tardó esa promesa? 15 años. Y yo, desconociendo de la promesa, el Espíritu Santo también estaba trabajando en mí para que la promesa se acelerara, Benigno. Y yo me enfogonaba con mi cuñado porque no me invitaba a la iglesia. ¿Te escucho? Hay vidas que están esperando que usted lo invite. Y yo era tímida. Imagínate que no era. Todavía tengo rasgos de timidez.
Solamente el Espíritu Santo de Dios nos permite tener un micrófono en mano, ¿sabes? Porque no hay manera. Me molestaba que Maylin no me invitara para la iglesia. Yo, esta nena no me invita. Estaba deseosa, pero mi timidez no me permitía decirle, Maylin, invítame para tu iglesia. Hasta que de momento a Maylin, el Espíritu Santo le dijo, mira, recuerda la promesa. Y nos empezó a invitar, ¿verdad, Benigno? Y Benigno comenzó a acompañarme, pero solamente como espectador. Porque Benigno no creía en la iglesia. No conocía al Señor. No creía en los pastores. Decían que eran unos charlatanes, ¿verdad, Benigno? Y mira hasta donde Dios lo ha llevado. El propósito eterno estaba sembrado en él. Él no lo sabía. Y aunque yo empecé a visitar la iglesia, yo necesitaba más. Pero yo sentía temor, porque Benigno no conocía al Señor. Yo decía, ¿qué va a decir este hombre si yo le digo, verdad? Y un día, yo fui a un servicio, Benigno no pudo acompañarme porque confligía en un trabajo que él tenía. El Señor puso todo en orden después de ahí. Y saliendo de la iglesia, yo lo llamo y me atrevo a decirle, ¿tú me acompañarías a la iglesia si yo decido ir continuamente? Y para mi sorpresa, él me dijo, sí, yo te acompaño. A partir de ahí, nuestra vida fue ordenándose. Nosotros no estábamos casados y nos casamos antes de convertirnos al Señor, imagínense. Noviembre de 2009 nosotros nos casamos y en abril 2010 nosotros estábamos entregando nuestra vida al Señor. Yo un jueves, aparte, eso es otra historia, aparte, en una reunión aparte, yo le he contado, ¿verdad? Venir no fue ese día porque él dijo, no, ya me invitaron viernes, yo no voy a ir jueves y viernes a la vez. Así que yo fui un jueves y Dios orquestó todo allí para que yo pudiera confesar con mi boca, porque yo era tan tímida que no me atrevía a confesar que yo servía al Señor. Ya lo había aceptado en mi corazón, ya yo me había reconciliado en mi corazón, pero no lo había confesado. Así que esa noche Dios orquestó todo para que yo pudiera confesar a Jesús. Y llegué a casa para decirle a mi esposo que no conocía al Señor. Dice, yo tomé una decisión y él estaba en la cama, yo recuerdo. Yo acepté al Señor. Y él me dijo, no me presiones, Yari. Yo sé que yo lo voy a aceptar, pero no me presiones. Y yo, no, está bien, yo no te voy a decir nada. Solamente yo te estoy diciendo lo que yo decidí. Y yo no le dije nada más esa noche. Al otro día, que él decía que era un pescado. Se da la actividad y al finalizar, cuando hacen el llamado, sorpresivamente él nos dice a todos, sí, yo hice la oración de confesión de fe, que era un programa. Y todo el mundo nos miramos dos veces como que dijo él. Verdaderamente él hizo la oración. Así que eso fue viernes. Y de ahí para abajo, Dios aceleró sus pasos de una manera tan extraordinaria. Puso en nuestra vida un pastor que fue mentor por sobre nuestra vida, que nos llevó corriendo también. Pero Benigno pudo conocer a este Dios maravilloso. Yo pude entregarme a este Dios maravilloso. Y nuestra vida fue cayendo en orden, uno por uno. Todavía tenemos promesas que no hemos visto. Pero si Abraham esperó 25 años, Benigno, que nosotros esperemos algo más. Nuestra vida está en sus manos. Todos somos Zaqueo en algún momento. Lo importante es que nosotros podamos responder a este llamado de Jesús y darnos prisa a su llamado, porque Él anhela y desea habitar en nuestra casa. Ponte de pie en esta mañana. Gloria a Jesús. Si hay vida en necesidad en esta mañana, necesitas la oración, no te vayas de aquí sin oración,
sin la oración, sin ministrar. Para eso somos cuerpo. Al finalizar le voy a pedir a Héctor Martínez que pase. Vamos a interceder por ti en favor de tu sobrino, a la gloria del Señor. Margarita también, si deseas pasar. Permítame orar para culminar la grabación y ministramos a los que necesiten en el nombre del Señor. Padre, te adoro y te bendigo a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu llamado. Gracias, Padre, porque nos miras desde el propósito que tú tienes establecido por sobre nuestras vidas. Gracias porque insistes sobre nosotros. Gracias porque orquestas cualquier forma, Padre, para llegar a nuestra vida, Señor, y poner orden en ella. Oh Dios del cielo, te pido, oh Jesús, que así como lo hiciste conmigo, oh Dios, lo puedas hacer en la vida de nuestros amigos y nuestras amigas que nos ven, Señor. Padre, que puedan acercarse con libertad a ti, que permitan que el Espíritu Santo le guíe, le forme, le transforme y le dé vida. Que puedan encontrar el propósito de vida en ti, Señor. Que puedan encontrarse contigo, Padre. Te lo suplicamos, oh Jesús. Ahora te pido por estos mis hermanos, oh Dios, que están aquí presentes, oh Dios del cielo. Sé tú en cada uno de sus procesos de vida, oh Dios del cielo. Padre, sabemos, oh Dios, que el enemigo se levanta con furia cuando hay propósito eterno, oh Dios del cielo. Pero también sabemos, oh Padre, que si nosotros resistimos, oh Dios, el enemigo tiene que huir, oh Padre eterno. Así que nosotros establecemos, oh Dios del cielo, tu cobertura por sobre nosotros, tu fuerza, Señor, tu valor, oh Padre, sabiendo, oh Señor, que tú estás con nosotros y que peleas cada una de nuestras batallas, que este tiempo duro va a pasar, oh Dios, y que una vez más tú vas a plantar banderas en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén, amén.